Antes de empezar con el video de hoy, quería dar las gracias a todos los miembros del canal, quienes como beneficio tienen, por ejemplo, entre otras cosas, ver los videos antes que el resto, y también llevarse saludos como vamos a hacer el día de hoy. Así que quiero agradecer y saludar a Arimi-chan, José González Sánchez, Scar, Vladimir Velasco Enríquez, Blue y De Goma. Muchas gracias a todos ellos por el apoyo como miembros del canal y también gracias al resto de suscriptores que siempre me apoyan con sus likes, con sus comentarios. En serio, un saludo para todos ustedes y ahora sí ya vamos con el video. Un periodista llega a un pequeño poblado buscando una noticia sobre una vaca vandalizada por una supuesta secta. Y cuando se da cuenta de que es una falsa alarma, se topa con lo que parece ser un milagro. Cuando una joven incapaz de hablar lo hace de un momento para otro, y además comienza a hacer milagros como ayudar a caminar a un niño que según todos los doctores que lo vieron alguna vez, jamás iba a poder hacerlo. Esto es el resumen de Ruega por Nosotros. Esta película empieza como muchas otras, con una escena que luego nos hará sentido. Una mujer colgada en un árbol es quemada viva luego de que le claven en la cara una máscara, y un padre pide que su alma corrupta sea atrapada, mientras carga en sus manos con una muñeca. Luego de eso, en la actualidad conocemos a Gerald, un periodista freelancer a quien el editor del medio para el que trabajaba mayormente envía a un pueblo llamado Banfield a cubrir el caso de una vaca mutilada, pero este termina siendo una falsa alarma, porque la vaca solo tenía un símbolo marcado en el pelaje, probablemente causado por el hijo del granjero que llamó, ya que el símbolo hacía referencia al grupo Metallica. Hablando con el granjero, Gerald escucha una voz que parece llamarlo hacia un árbol, donde encuentra enterrada una muñeca, la misma de la primera escena, y que además de una cadena que la envuelve, tiene una fecha escrita, 31 de febrero de 1845, algo bastante extraño porque los febreros no tienen día 31. Y el granjero explica que esas muñecas son muy comunes por ahí. Se solían hacer para la buena suerte, aunque según el mismo hombre, esta en particular parece diferente a las otras. Gerald rompe la muñeca porque tiene la idea de inventarse que tras la aparición de una muñeca talismán rota, el ganado de la zona comenzó a ser mutilado. Todo para sacar alguna noticia de esto y no volver con las manos vacías. Esa noche, volviendo a su ciudad, Gerald se encuentra de frente en el camino con una joven en un pijama blanco que le hace perder el control de su vehículo y chocar contra un árbol, bajándose a ver si la chica estaba bien y encontrándose arrodillada frente al árbol donde el mismo Gerald encontró la muñeca esa tarde, y con ella diciéndole a alguien sí, lo haré, hasta que Gerald le toca un hombro y ésta se desmaya. Gerald lleva a la chica con el padre de la iglesia local, quien llama a una doctora para revisarla, pero todo parece estar bien, salvo por el hecho de que la doctora le cuenta a Gerald que la joven es sobrina del padre, que quedó a su cuidado cuando ellos murieron, y que no hablaba y jamás había dicho una palabra, lo que hacía extraño que, según Gerald, la haya escuchado hablar. Obligado a quedarse en el pueblo por su auto averiado, Gerald asiste a la misa del día siguiente, en donde en plena ceremonia la chica que no hablaba, que se llama Alice, se levanta y sale parándose frente al árbol donde Gerald encontró la muñeca, hablando y asegurando que María se comunica con ella, sorprendiendo a todos porque en un pueblo tan pequeño, todos sabían de su problema para hablar. Al día siguiente, el pueblo comienza a llenarse de fieles quienes llegan a ver a la chica que habla con María, convenciéndose aún más de sus obras milagrosas cuando frente a todos hace caminar a un niño en silla de ruedas. Es debido a estos milagros que un tal Monseñor Delgar llega a Banfield a verificar si estos son reales o no, explicando que según el Vaticano, quienes lo enviaron, para considerar un milagro real debe cumplir 3 condiciones. El trastorno que sufre la persona debe ser incurable, la sanación que logre gracias al supuesto milagro debe ser instantánea y la misma sanación debe ser total. Gerald acuerda con el Monseñor Delgar y un padre llamado Bishop Giles que le dejen tener acceso exclusivo a la historia, como reportero, ya que después de todo fue el primero en llegar y Alice parecía tener una cierta simpatía con él, abriéndose a responder sus preguntas como no hacía con ningún otro reportero de los muchos que ahora había en Banfield. En ese mismo momento, el padre Hagan encuentra por casualidad la muñeca que rompió Gerald y luego va a hablar con Gerald mismo para decirle que no le parece lo que están haciendo con su sobrina, porque a lo largo de la historia a las personas que aseguran haber visto seres divinos u obrar milagros, los terminaban tratando como fenómenos raros, y no quería eso para Alice. Al día siguiente, en un ensayo para el coro, porque ahora que Alice tenía voz decidió entrar al coro de la iglesia, el padre Hagan se comienza a ahogar por la enfisema de la que sufre, un problema pulmonar por si te lo preguntas, y Alice lo cura milagrosamente dándole un simple toque en el pecho, viéndose en las radiografías poco después que Alice le quitó la enfermedad por completo, una enfermedad además que según la doctora le daba 6 meses más de vida al padre, hasta antes de este milagro.
En su iglesia ya recuperado, el padre Hagan escucha una voz muy parecida a lo que le pasó a Geralt antes, y esta lo lleva hasta una grieta en una pared, donde encuentra una libreta con dibujos medio satánicos. Entre tanto, Geralt se encuentra con la doctora en un restaurante a beber cerveza, contándole un poco sobre su historia. Geralt solía ser un periodista muy exitoso hasta que se dieron cuenta de que muchas de sus grandes noticias él mismo las inventaba, para ganar fama. Y cuando fue descubierto en esos engaños, terminó como lo vemos ahora, cubriendo noticias en pueblos perdidos por poco dinero. Y también en esa misma conversación salta el tema de la muñeca. Geralt cuenta que en su primer día en Banfield encontró una muñeca de las que la gente solía enterrar en los campos para la buena suerte y buena cosecha. Pero cuando le menciona a la doctora que esta en particular estaba encadenada y tenía una fecha imposible, la doctora explica que esa muñeca fue hecha para atrapar algo que los antiguos residentes del pueblo no querían que escapara, ya que según sus creencias, encadenar a la muñeca y ponerle una fecha que jamás se podría cumplir, como 31 de febrero, era la forma de sellar a ese algo en esa muñeca. Si bien Geralt no menciona el pequeñísimo detalle sin importancia de que rompió esa muñeca y probablemente liberó lo que había en ella, luego de eso vemos al padre Hagan en la iglesia siendo atacado por un espíritu oscuro. Y cuando Geralt llega más tarde a la iglesia a hablar con él por lo que podría haber liberado, se lo encuentra muerto colgado del cuello. Revisando esa noche una entrevista que le hizo Alice, Geralt ve el mismo espíritu negro que mató al padre, que obviamente él no sabe que mató al padre, pero que le es suficiente para creer que algo malo y oscuro hay detrás de los supuestos milagros de Alice. De ahí que al día siguiente con la doctora se salta en el funeral del padre Hagan para ir a los archivos de la iglesia, encontrando en la misma la libreta que el padre antes encontró, y la cual tenía escritos en latín que la doctora logra traducir, donde se habla de una bruja y novia de Satanás, llamada María Elnor. Según la libreta, la tal María Elnor hacía milagros y curaba enfermos, asegurando que la Virgen María hablaba a través de ella, y que sanaba a cualquiera que le entregase su alma con devoción. Aunque quien la desafiara sufriría una muerte terrible. No sé si te suena esa historia. María Elnor fue atrapada cuando el pueblo reaccionó a esto, confesando servir a Satanás, y fue por ello que le clavaron una máscara al rostro con la imagen de la Santísima Virgen, quemándola luego colgada bajo un roble cerca de la iglesia, atrapando su alma y cenizas en una muñeca de grano, volviendo a enfermar todos aquellos a los que había sanado. Ante esto, Geralt se da cuenta de que el padre debió encontrar esta libreta y María Elnor lo mató por desafiarla. Y mientras tanto, en el funeral del mismo padre Hagan, Alice se levanta y les anuncia a todos que María habló a través de ella, y quería que celebren una gran fiesta por la Inmaculada Concepción. Geralt va con el padre Bishop y el monseñor Delgar, a quienes les cuenta su descubrimiento, pero el padre Bishop no cree que haya conexión entre un caso de hace más de un siglo y todo esto que está pasando ahora, asegurando que no cancelará la gran celebración por la Inmaculada Concepción, a la que Alice llamó en nombre de María. En busca de más pistas que prueben su teoría, Geralt encuentra en una biblioteca local la última confesión de María Elnor, donde decía haber dejado un hijo que fue adoptado por un terrateniente local y cuyo nombre era Nicolás Payet, siendo Payet el apellido también de Alice. Y es que Alice era descendiente de María Elnor, quien además en su última confesión informaba que hizo un pacto con el diablo a cambio de poder y de la vida eterna, cerrando ese pacto con una frase en latín escrita en su confesión, que significaba «vivo a través de mis hijos». Ahí Geralt es atacado por María Elnor, pero salvado por el monseñor Delgar, que espanta al mal espíritu, contándole Geralt todo lo que ahora sabía y dándose cuenta el monseñor que en la gran fiesta de esa noche, con toda la gente profesándole su fe a María, esta se alimentará y será mucho más poderosa. Así que había que cancelar la ceremonia o acabar con María Elnor antes de que gane más poder. El monseñor se va por la última opción intentando encerrar a María Elnor en la muñeca, donde originalmente estaba encerrada, confesando ahí Geralt ante el monseñor y la doctora que él rompió la muñeca en primer lugar, para hacer más interesante una estúpida historia que vino a cubrir. Lo que viene a continuación es bien WTF, porque el monseñor enciende un fósforo como parte de su ritual, y este se enciende con tal fuerza que quema una figura de Jesús en la cruz, la que además le cae encima al monseñor y lo mata, con Geralt y la doctora que salen de la iglesia y lo único que dicen es como, bueno, ¿y ahora qué? Y luego se van a intentar parar la ceremonia sin hacer mucho caso a que se acababa de morir el monseñor Delgar. Ambos entran a la ceremonia donde Alice hablaba frente a todos los creyentes y esto lo aprovecha la doctora para a través de lengua de señas, que ella sabe que Alice conoce porque así se comunicaban antes de que pudiera hablar, le cuenta que María Elnor la está usando y la está engañando. Y al mismo tiempo Geralt grita que los milagros vistos eran falsos y que él ayudó en este engaño, sabiendo que con la reputación que tiene de ser el periodista que lo perdió todo cuando se descubrió que inventaba sus noticias,
todos comenzarían a dudar de los mismos milagros si él decía eso. Al ver su plan amenazado, María Elnor comienza a presionar a Alice, diciéndole en su cabeza que la gente debe entregarle sus almas, así que ella debe seguir adelante con la ceremonia o de lo contrario no volverá a hablar nunca más. Aquí Alice se da cuenta de que el ser que oye no es nada bueno, y dice frente a todos los fanáticos que Geralt dice la verdad, y los milagros son falsos. Eso termina siendo lo que colma la paciencia de María Elnor, quien hace que el roble se encienda solo, apareciendo ella de entre las llamas, espantando a todos los creyentes y partiendo por quitarse la máscara, mostrando un rostro quemado y tocando al padre Bishop, a quien consumen cenizas. Después de Bishop parece tocarle el turno a Geralt, a quien Alice protege, poniéndose frente a María Elnor, y cuando María Elnor intenta consumir a Alice, acaba ella consumida, desvaneciéndose en cenizas y siendo derrotada. Geralt levanta a Alice, que parece muerta, y al verla así le ruega a Dios que la traiga de vuelta, algo curioso porque antes en la película aseguró no ser un creyente. Pero Dios lo escucha al parecer y Alice vuelve a despertar, aunque ahora sin poder hablar. La película termina con Geralt, Alice y la doctora reunidos frente a la tumba del padre Hagan, y luego un pasaje de la Biblia que aparece en pantalla donde se lee: guardaos de falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Recapitulando entonces, Geralt al romper una muñeca liberó un espíritu maligno que había hecho un pacto con Satanás y que solo podía volver a través de su linaje, su descendencia, siendo esa la razón de por qué eligió a Alice, y la engañó haciéndose pasar por la Virgen María, cuando en realidad era María Elnor, bruja y novia de Satanás como decía la libreta, dejando sin efecto todos sus milagros cuando fue derrotada, ya que su plan de hacerse más fuerte gracias a la fe y devoción de los creyentes no logró culminar bien para ella, por culpa de Geralt, la doctora y luego de Alice cuando se da cuenta de que estaba siendo engañada y usada. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, te agradecería incluso más que me dejes tu like, te suscribas si todavía no lo has hecho y active las notificaciones, así serás avisado sobre cualquier nuevo video. En comentarios puedes dejarme tus opiniones sobre Ruega por Nosotros, una película que a mí en lo personal sí me gustó, o sugerencias de otros resúmenes que quieras ver. Yo soy Zombite, un abrazo y hasta la próxima.